Bueno, buenos días y buenas tardes a todas las colegas de IWF de Latinoamérica que se han podido sumar hoy. Soy Graciela Martínez, soy presidenta de IWF Argentina y junto con Alejandra Latapi de México les damos la bienvenida y es un placer para nosotras contar con socias de distintos foros, México, Argentina, supongo que alguien de Chile o Colombia o Perú, ¿por qué no? Así que, y también Argentina, por supuesto. Muchas gracias por participar de este encuentro que esperemos que sea el primero de muchos que en el futuro podamos tener dentro de los distintos foros de la región. Bueno, es muy interesante para nosotros presentar a nuestras socias Mariana Sanz, que es directora de América Latina de Edelman, pero además socia de IWF México, y a Paola Podestá, presidente socia de IWF Argentina y gerente general de Edelman aquí en nuestro país. Muchas gracias a ambas por estar hoy con nosotros en este, bueno, en la difusión de este Trust Barometer de Edelman, que es súper interesante. Y además, gracias también a Edelman, Edelman Compañía, que sabemos que es un sponsor muy importante también de las conferencias internacionales de IWF. Bueno, para aquellos que no saben o no conocen mucho lo que es el Trust Barometer o el barómetro de confianza de Edelman, es un estudio anual que mide opiniones de más de 30.000 participantes que son líderes de opinión de todos los países. En realidad son más de 28 países que intervienen en esta medición. Y en realidad lo que opinan sobre cuáles son aquellos factores políticos, económicos y sociales que influyen en el establecimiento de la confianza en la sociedad. Y por supuesto determinan el nivel de confiabilidad en las instituciones del país. Así que, bueno, ya tiene más de 25 años de existencia y la verdad que es un elemento súper importante, no solamente para las compañías y el sector corporativo, sino también para las otras instituciones, porque va midiendo año a año cómo se va estableciendo, lamentablemente disminuyendo el nivel de confianza. Lo último que quiero agregar es que hay un chat para las preguntas. Queremos que esto sea un diálogo más allá de la exposición de los resultados por Mariana y Paola. Queremos que realmente podamos dialogar y que cada una desde su propia perspectiva y país pueda contribuir a cómo perciben este tema de confianza que es tan importante para cualquier actividad de las que todas realizamos profesionalmente. Así que sin más, las dejo a ustedes. Mariana, Paola, adelante, por favor. Gracias, Graciela, y gracias a todas las que están acá. Gracias al IWF. Se nos ocurrió que era una buena idea que tenemos el Edelman Trust Barometer con la versión de América Latina, hacer un intento de hacer un evento virtual con colegas también de diferentes latitudes. Así que acá estamos. Hanna, espero que se pueda incorporar pronto. Me dicen que hay algunas otras colegas que también están intentando. Así que, Jorge, si puedes echarnos una mano, sería bueno. Pero si quieren, arrancamos con la presentación. Como dice Graciela, la idea es que podamos presentarles en unos 20 minutos a lo más estos resultados y que entonces podamos tener una conversación. El año pasado así fue y la verdad es que fue un espacio de compartir y de pensar juntas muy agradable. Así que la que sigue, Jorge, por favor. Listo, entonces les cuento, el Edelman Trust Barometer, como muchas de ustedes sabrán, como dice Graciela, se elabora desde hace 26 años, en 28 países son muestras significativas, y en América Latina lo que es importante que hable en términos de metodología es que desde hace muchos años medimos Argentina, Brasil, Colombia, México y desde hace 2 años Perú. Así que Perú van a ver en las láminas que de pronto lo traemos en otro sitio, no viene en las tablas generales porque metodológicamente no sería correcto meterlo en el mismo reporte, digamos, porque no tenemos la data de tantos años. La que sigue, Jorge. Bueno, la que sigue. Bueno, ¿cómo llegamos acá? Este año se llama
este reporte se llama la crisis de la insularidad. ¿Cómo llegamos acá? Desde hace unos 3 años hablamos sobre el tema de la polarización, la crisis de la polarización que vemos en todo el mundo. Es este fenómeno que todas pensarán que de pronto está muy cerca de nuestras vidas, en donde quizás nos cuesta trabajo ya sentarnos a hablar de política con amigos, con familia, en donde ya las posiciones están tan lejanas y es muy difícil sentarse a conversar y sentarse a encontrar un punto en común. Luego, el año pasado nuestro reporte se llamó La crisis del agravio. Justo tuvimos esta plática muy agradable con IWF, en donde el agravio es esta sensación y este sentimiento compartido de que el sistema no me funciona, le funciona a los demás, le funciona a alguien más, pero a mí por ser mujer o a mí por la edad que tengo o a mí por el tema de ingresos que tengo, no me funciona. Todos de alguna manera nos sentimos excluidos y sentimos que el sistema no me está funcionando a mí. Y es una sensación de hartazgo, de enojo, de cansancio, que verdaderamente no nos permite ir más allá en términos de confianza. La desconfianza se resquebraja en muchas cosas y eso nos lleva este año a este reporte que llamamos la crisis de la insularidad. Quiere decir que con todas estas tensiones geopolíticas que tenemos, todo el sistema de desinformación en el que estamos viviendo, el problema que hay alrededor de la guerra, de las pandemias de la pandemia que todavía arrastramos, los miedos que tenemos un poco alrededor de pandemias que pueden venir, los problemas que hay de la guerra y entonces de los costos de vida, la inflación. Hay mucho miedo y lo que está pasando es que nos estamos retrayendo y nos estamos metiendo cada quien en su islita, cada quien en su espacio de insularidad, cada quien en su burbuja y aquella confianza que poníamos en las instituciones que están más grandes, digamos, en los grandes empresarios, en los grandes líderes globales, esa confianza empieza a desaparecer y se baja a aquello que es más próximo a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas. Y como siempre, en todos los años que presentamos el Trust Barometer, tenemos la comparación de cómo salieron los promedios de confianza en los 28 países que medimos el año pasado versus este año. Fíjense cómo se movió la confianza en América Latina del año pasado para acá. México se queda en los espacios de neutralidad, Brasil lo mismo. Colombia sigue en espacios de desconfianza, pero Argentina, fíjense qué interesante, cómo brinca de un espacio de desconfianza a un espacio de neutralidad. Se mueve mucho más arriba y gana puntos en términos de la confianza que estamos teniendo en las diferentes instituciones. El número que vemos acá es el promedio de la confianza en las 4 grandes instituciones que medimos todos los años: en gobierno, en empresas, en ONGs y en medios de comunicación. Y como les decía, aquí al ladito, pues tenemos a Perú, también con un altísimo nivel de desconfianza. Y otro punto que nos gusta siempre señalar en esta lámina es que veamos un poco cuáles son los países que están hasta abajo de la tabla, los países que están en altos niveles de desconfianza y los que están hasta arriba. Sorprendentemente, en ambos años, Japón, el país con mayores niveles de desconfianza en el mundo, versus China, que es el país que mayores niveles de confianza tiene. Y bueno, pues un poco si pudiéramos agruparlos, los países que están en niveles de confianza son los países que están en desarrollo y los desarrollados ya en altos niveles de desconfianza. La que sigue. Ahora, esta insularidad también tiene que ver con la geopolítica. En esta lámina lo que estamos explicando es el porcentaje que confía en las empresas con sede o headquarters en su país versus las empresas que tienen sede en países extranjeros. Entonces, aquí ay, mira, ya entró Hanna. Ahorita le saludamos a Hanna. Hanna, ya estás acá. Ay, hola, buenos días. Perdón la interrupción, creo que ya entraron. Nada más pregunto, ¿le puedo mandar misma liga Manda a todas las demás, todos, verdad? Sí, claro, Okay. claro. Gracias, ya no las interrumpo, ¿eh? Bueno, Bienvenida. me sigo y ya ahorita, al final,
ya cerramos contigo, Hanna, ¿vale? Gracias. Bueno, aquí en esta medida de América Latina solamente se levantó información para México y para Brasil, y lo que estamos viendo acá son qué tanto, lo que ves arriba es la ventaja de confianza doméstica, qué tanto confían más en tus empresas que en las empresas de fuera. Y vean, por ejemplo, Canadá confía mucho más en sus empresas. Hay 30 puntos de diferencia entre lo que confía en las empresas canadienses versus las empresas de fuera. Eso pues también se explica muy claramente quizás este año con todo lo que hemos ido viviendo y las dinámicas de Canadá. Brasil y México, pues tenemos ese gap bastante más chiquito, así que hay confianza también digamos, no se dispara tanto la diferencia entre la confianza en las empresas extranjeras versus las brasileñas y las mexicanas. La que sigue. Jorge. Espérenme un segundito. Jorge, la que sigue, porfis. Ahí estamos ya. Es que se tardó en cambiar. Bueno, y esta es un poco distinta. Esta es la confianza en las empresas que tienen headquarters en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se cae. Y para Brasil y para México sí crece. Este es el porcentaje de confianza en las empresas que tienen sede en estos países entre los encuestados en otros países, ¿ok? O sea, este es qué tanto confían de las empresas de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, de las mexicanas fuera de México. Y vean, en las empresas, digamos, de origen japonés alrededor del mundo, es en donde hay más confianza. Es la marca país, digamos, que más jala a sus empresas. Y México, estamos en niveles bajitos de desconfianza, pero gana 3 puntos. Y Brasil gana 3 puntos. Así que eso pues es una buena noticia en términos de cómo se está moviendo el mundo de una manera muy rara, pero las empresas de nuestros dos países, tanto de Brasil y México, ganan 3 puntitos, ¿vale? Y bueno, pues para las empresas de Estados Unidos ahí sí se cayó de manera importante. Bueno, ahora, esta es una de las láminas que también nos da mucho food for thought. Esto lo medimos todos los años y lo que estamos viendo acá es la brecha de confianza del general y del promedio de los niveles de confianza de los grupos de ingresos altos versus los grupos de ingresos bajos. Vean en nuestros países lo grande que es el gap, excepto en Brasil y en Argentina, que se hace bastante más chiquito. En Argentina, bien bajito y es de los más bajitos que vimos en el mundo, de 6 puntos. Pero vean, en Perú, por ejemplo, 21 puntos, ese gap es altísimo. Es altísimo. Y no nos debe de sorprender mucho, pues América Latina sabemos que es una región con altísimos niveles de disparidad en un montón de cosas, pero en los niveles de confianza también se reflejan estas disparidades. Y lo que es impresionante es que además no cambia. Si se fijan, a través de los años este gap sigue siendo bien grande, lo que quiere decir que pues no estamos solucionando estos retos que tenemos de confianza. La que sigue. Bueno, ahora, mientras lo que vamos viendo es que con todos estos temores que les hablaba, la que sigue, hay mucho miedo allá afuera. Hay miedo a lo que les decía, al AI, ¿no? La inteligencia artificial, hablamos de la pandemia, hablamos de la guerra, hay mucho miedo. Es un momento en la historia que hay muchísima incertidumbre y eso nos pega en términos del optimismo. Y vean lo triste digamos, de este dato. A mí este dato me poncha un poco cada vez que lo platico, pero hoy a nivel global, solamente 28 personas de 100 y en América Latina, solo 32 personas a nivel global nos dicen que sienten que la siguiente generación va a estar mejor que la de hoy. Y vean la distribución de los países. América Latina lo tenemos al centro de la tabla, que eso, bueno, pues nos dice que no estamos tan mal en términos de nuestro optimismo. México pierde 9 puntos este año. De un año a otro perder 9 puntos es bien significativo. Y pues si ven a Colombia y Argentina, Argentina tiene unos niveles de optimismo un poco más altos. Nos podemos mutear todos, porfis. Gracias.
Listo. Y a nivel global, otra vez, pues es una caída de 4 puntos en promedio, también es grande. Lo que quiere decir es que nuestros niveles de optimismo pues están bastante ponchaditos y no es sorprendente por todos los miedos que les platico. La que sigue, por favor. Entonces, en América Latina, además les bajamos aquí algunos números sobre América Latina, el miedo alrededor de los conflictos comerciales, de todo lo que está pasando con Trump, de los aranceles, hay mucho miedo. Fíjense cómo se mueve de 4 puntos del 2019 para el 2026, ha crecido 4 puntos este miedo. Y también hay una preocupación grande alrededor del miedo de perder mi empleo por razón de la recesión inminente que sentimos que viene. O sea, 6 puntos adicionales también del 20 al 26. La que sigue. Y este es uno de los temas que creo que todas tenemos que reflexionar mucho más. Vivimos en un echo chamber, cada quien está escuchando la información que se asemeja a nuestras creencias. Como nos informamos ahora todos con esto, ¿no? Con el teléfono, con nuestros dispositivos, el algoritmo lo que hace es que naturalmente nos va llenando de información muy parecida a aquello en lo que yo creo. Ahora, lo que también nos dice este año es que hay más desinformación y hay miedo también a todo el tema de fake news y de cómo otros países pueden estar utilizando la desinformación para generar división interna. Y vean nada más otra vez cómo todos los países que traen un triangulito verde son los máximos históricos que hemos ido midiendo esto alrededor de todos los años que hemos levantado esta información. En los circulitos también ven cómo creció del año pasado para acá esta medición. Entonces, vean nada más lo grande que es, porque en muchos de los países estamos creciendo 18 puntos, 20 puntos, 19 puntos en términos del miedo que hay que otras potencias, que otros países vengan a mover desinformación que pueda influir en nuestros procesos. Bueno, en México además esta lámina estaría muy discutida hoy en día, ¿no? Exacto, y no la queremos platicar tanto, pero o sea, en México estamos en medio de la tabla y vean Brasil, en Brasil está altísimo también, en Colombia está altísimo. Entonces, quiere decir que este es otro de los miedos más que estamos viendo en todo este panorama global. El que sigue, Jorge. Y otra vez, hablaba yo de este tema del echo chamber y de cómo cada quien está escuchando y leyendo aquella información que reitera tus creencias. Pero antes, pues hacíamos un poco más de esfuerzo quizás por ver aquellos otros medios de información que no se parecen tanto a aquello en lo que yo creo. Yo siempre, cuando cuento esto, decía, pues yo hacía el ejercicio intencional de ver Fox News todos los días en la noche un poquito para entender algo que no encaja tanto con mis creencias, ¿no? Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que hoy solamente el 39% de las personas nos dicen que estamos tratando de obtener información de fuentes con una orientación política diferente a la mía, al menos una vez por semana. O sea, ya cada quien está intencionalmente, además, reiterando ese echo chamber en donde solamente estamos leyendo lo que se parece a aquello en lo que yo creo. Y América Latina, otra vez, siempre muy a la mitad de la tabla. Y en México se supone que estamos en 45, pero bueno, también cayó 8 puntos, ¿no? En Argentina cayó 10 puntos. La que sigue, por favor. Y aquí paso y ya voy a dejar a Paola para que siga con esta explicación, pero al principio les decía yo, en este fenómeno donde nos fuimos de la confianza en las grandes instituciones, cómo lo fuimos trayendo a la confianza en aquellas cosas que están más cerca de mí. Nos fuimos del nosotros, de pensar en el nosotros, a pensar en mí. Y piénsenlo, y esto es algo que vemos mucho, sobre todo también con los jóvenes. Estamos ya pensando en mí y aquellas instituciones compartidas empiezan a perder la confianza que antes les teníamos versus mi círculo pegadito, mi círculo local. Entonces,
Fíjense cómo perdemos confianza. 16 puntos menos en líderes de gobierno nacional, 11 puntos menos en los grandes medios de información, 6 puntos menos en los líderes empresariales extranjeros, los Elon Musk, estos pues líderes que tradicionalmente estamos escuchando sobre ellos y lo que hacen, ¿no? Y al contrario, y en contraste, estamos creciendo 11 puntos en mis vecinos, mi familia, mis amigos, 11 puntos también más en mis compañeros y mis colegas de trabajo y 9 puntos más en mi CEO. Entonces, ahorita lo que vamos a ir haciendo es un poco desmenuzando más cómo se ve esto y esto a qué nos lleva. La que sigue. Y a lo que voy, y dejo a Paola para que nos cuente un poquito qué estamos pensando alrededor de esto, pero sí pensamos que este tema de la insularidad puede representar un montón de riesgos para poder resolver los problemas sociales que tenemos, todos los retos que tenemos como sociedad, y también es un riesgo enorme para la innovación, ¿no? Entonces, dejo a Paola para que nos explique un poquito cómo se ve esto y qué podemos hacer al respecto. Con todo gusto, gracias Mariana y gracias a todas las que se unieron, para las que llegaron un poquito más tarde y los que llegaron un poquito más tarde. Un pequeño recap de qué es la insularidad. La insularidad es este concepto que surge en el Edelman Trust Barometer de este año de 2026, que es esta tendencia por la cual las personas desconfían o no confían, mejor dicho, de lo diferente, ¿no? Depositan su confianza en aquellos círculos y personas que son y que perciben la realidad muy similar a ellas. Y por esa razón, nuestro Richard Edelman, nuestro CEO global, lo describe como una especie de retiro hacia los círculos más cerrados de confianza. En lugar de abrirnos, nos quedamos cada vez más, como decía Mariana, en lo chiquito, en lo cercano. Y fíjense en qué interesante esto que nos trae el estudio de este año, que en América Latina 3 de cada 4 personas presentan una mentalidad insular. Eso significa que el 30% prácticamente dice directamente que no está dispuesto a confiar en alguien que es diferente a mí. Y el 43% dice que duda, que le cuesta. O sea, solo un 26% dice que está abierto a confiar en personas diferentes. ¿Y qué son personas diferentes? Personas que tienen valores distintos a los míos, personas que creen en hechos o confían o se informan en fuentes diferentes a las mías, o que tienen maneras diversas de abordar los problemas sociales a como yo lo creo, o que tienen una cultura o un estilo de vida muy diferente. Y si le damos al próximo, George. ¿Qué es lo que nos invita esto a pensar? Que la mentalidad insular nos encierra y nos centra cada vez más. En la mayoría, en 25 de los 28 mercados encuestados, encontramos esta mentalidad insular que les explicábamos. 7 de cada 10 personas encerraditas en eso que creen y en esos, digamos, valores tan arraigados y en esta dificultad para poder conectar con el otro, con lo diferente, tanto a nivel individual como a nivel institución, y ahora lo vamos a ver más adelante. Fíjense ahí los valores que tenemos en Latinoamérica, ¿no? En un 77, Colombia, Argentina y un poquito más abajo México y Brasil. Y si le damos próximo, entendemos acá la relevancia de pensar esto, porque estas diferencias que no se atienden, o sea, ¿qué hacemos con esta realidad? Estas diferencias que no se atienden frenan la posibilidad de innovar y de crecimiento económico. Y es interesante también ver cómo de algún modo esto se traslada al ámbito laboral, ¿no? Miren este dato, la verdad a mí me llama muchísimo la atención, cómo un 37% de los encuestados preferirían cambiarse de área antes que reportarle a un gerente que tenga valores diferentes a los míos. Y eso genera conflictos en el trabajo. O un 27% de los encuestados manifiestan directamente que si mi líder de proyecto tuviera creencias políticas que son muy diferentes a las mías, y yo me esforzaría bien menos en ayudarle a tener éxito. Y un 24% de las personas encuestadas dicen que apoyarían la reducción de empresas extranjeras que operan en mi país, incluso si eso significara precios más altos. Entonces están dispuestos a pagar de más, están dispuestos a colaborar menos con aquellas personas o aquellas empresas que no comparten sus mismos valores. Si le damos próximo, ahí vemos que con una mentalidad insular, como nos contaba Mariana recién, cada vez mi círculo de confianza, mi burbujita se hace más pequeño, me importa lo que tengo cercano, se vuelve más relevante que nunca. Y en ese sentido cobran mucha preponderancia el rol que tiene mi CEO,
por Miseo entendemos al rol de la compañía en la que trabajo, mis vecinos, mis coworkers y los CEOs en general. Y vemos cómo hacia la parte roja del gráfico de aquí, vemos cómo caen los niveles de confianza con instituciones tradicionales que en algún otro momento estaban en valores de confianza neutrales o positivos y hoy están directamente en rojo en niveles de desconfianza. Si le damos próximo, vemos que con la mentalidad insular se crea una brecha de confianza en las instituciones cuyos líderes son diferentes a mí. Y en ese sentido vemos que es mucho más complejo para las personas que tienen una mentalidad insular poder confiar. Entonces, nos indica este gráfico, bueno, como vimos antes, la brecha de confianza entre mentalidad abierta y mentalidad insular, y cuánto más difícil es para quienes están experimentando este fenómeno poder abrirse a lo diferente, poder innovar, poder colaborar, poder encontrar soluciones a los problemas que los acogen. En ese sentido, si le damos próximo, George, tenemos algo muy claro desde Edelman y es la propuesta que traemos acá también para abrir la conversación y que tiene que ver con un consenso global de atender la insularidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos muy claro que si no trabajamos en encontrar espacios de diálogo, la insularidad frena la productividad, profundiza el agravio social, impide la innovación, nos encierra, nos restringe la posibilidad de intercambio y eso difícilmente nos va a ayudar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos en tantos sentidos, en especial en nuestra región. Y un poco la propuesta que trae Edelman, y utiliza este término de la industria de los seguros, de brokering, de la confianza o de ser un intermediario de confianza, es lo que propone Edelman ante el problema de la insularidad. Si le damos próximo, acá les explico el concepto que acuña Edelman, que tiene que ver con este conjunto de prácticas y comportamientos que contrarrestan la insularidad. ¿Qué es lo que se propone? Que seamos puentes, que intentemos conectar, que en lugar de intentar cambiar al otro y hacerle, convencerlo de mi punto de vista, funcionemos como un puente que conecta, como un puente que pone en común y que logra generar consenso incluso a pesar de la diferencia, para avanzar en resolver esos problemas que tenemos. Y un broker de confianza puede ser una persona, una organización o una institución en la que distintos grupos involucrados confían y que enfrentan un problema común. Y es súper interesante esto también en el ámbito de las marcas, pero también en el ámbito personal, que a mí por lo menos me dejó pensando mucho cuando uno a veces se enreda o intenta querer hacerle cambiar al otro el punto de vista, y no se trata de eso, se trata de establecer este puente, de acercarse, de respetar la diferencia y junto a ella construir, no a pesar de ella. En ese sentido, si le damos próximo, lo que Edelman propone con el brokering de confianza es que es una acción muy poderosa para que las empresas logren la confianza de sus públicos en momentos críticos. ¿Y esto qué significa? Que ante un tema social altamente divisivo, los encuestados indican que la empresa podría ganar su confianza si fomenta que las personas cooperen para encontrar soluciones sin tomar partido, apoya posturas que son fieles a sus valores, no adopta ninguna postura pública sobre el tema, eso cae en el nivel de confianza. O sea, las audiencias esperan más de las empresas, esperan que los empleadores tomen un partido y lideren la conversación de las industrias en las que están operando. Y en ese sentido, si le damos próximo, de algún modo la clave del brokering de confianza para empresas extranjeras tiene que ver con cómo apuntan a desarrollar relaciones locales de largo plazo. Por ejemplo, acá sale muy claro que si una empresa de un país en el que no confío quisiera operar en mi comunidad local, ¿cómo podría ganarse mi confianza? Y si desarrolla proyectos comunitarios de largo plazo, si contrata personas de comunidad, si invierte en temas de desarrollo social o de desarrollo educativo. Entonces, la licencia social para operar está en observación más que nunca, y las audiencias y los consumidores están mirando con una lupa gigante el comportamiento de las marcas y de las instituciones en relación a las temáticas que nos importan. En ese sentido, las personas encuestadas esperan que todas las instituciones funcionen como estos brokers de confianza y tiendan puentes para facilitar la construcción entre grupos que desconfían entre sí.
Fíjense ahí el rol de mi empleador en el centro y el rol de las empresas como actores competentes y habilitados. Y ahí si miran la brecha entre la torrecita gris, digamos, y la torrecita blanca, significa que es la expectativa de la audiencia de esta institución está obligada a hacer esto y esta institución lo está haciendo bien. Y si ven el gap que hay, por ejemplo, en gobiernos, la audiencia, por supuesto, espera y indica que está obligado a hacerlo, pero que no necesariamente lo está haciendo bien. Y esto arroja una gran oportunidad también para las empresas, las ONGs, los empleadores, de poder colaborar en ese diálogo público-privado para que eso suceda. Y ya si vamos hacia el cierre de lo que trajimos para compartir hoy y le damos próximo, George, vemos en esta lámina también el rol de ONG, gobierno y medios, en su rol como brokers de confianza. Ahí el rol de las ONG es clave para legitimar la conversación desde el campo, ¿no? Desde la profundidad de quien está operando en los lugares donde hay más necesidad. Por supuesto, de gobierno, evitar una retórica que culpe o estigmatice grupos específicos y cómo trabajar más allá de la diferencia para encontrar metas comunes, encontrar soluciones comunes a los problemas que nos acogen y desde el punto de vista de los medios, alejarse del sensacionalismo, dedicar, digamos, profundidad a cubrir distintos temas, evitar este algoritmo del clic y realmente poder también actuar para desescalarse tensiones y no para agravarlas. Por último, ya entramos en el plano de las empresas y ahí tenemos una interesante lámina que habla de cómo interactuar con la diferencia, cómo fomentar el acercamiento, cómo tender puentes para hacerse cargo de esta conversación. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy una compañía de cuidado personal no alcanza únicamente con ser emisor de las bondades de sus productos, sino tiene que hablar de autoestima. Una compañía que vende alimentos no puede ser ajeno a la conversación de nutrición. Y así como alentamos también a las marcas a poder tomar un partido como broker de confianza para traer a la conversación, en verdad para sumarse a la conversación donde la conversación está, porque no hay ningún otro modo de ser relevante que no sea ese. Y si ya pasamos a la próxima y cerramos, hablamos, y esto es súper importante para tener presente el rol del CEO, ¿no? De cómo liderar con el ejemplo, de cómo, en este caso, el CEO es un actor clave que está casi que obligado a construir confianza y a generar ese puente donde aparece la escucha activa, donde aparece la vulnerabilidad, donde aparece la transparencia ante todo, que es lo que exigen hoy las audiencias de los CEOs. Y de algún modo nos deja muy claro que la confianza no se decreta, sino que la confianza se construye en el terreno y se construye haciéndose parte y puente de estas conversaciones que unen, que generan esto, ¿no? Que generan un espacio de intercambio, que genera un espacio de diálogo. Y el CEO ya no es la última palabra que tiene la verdad, sino se jerarquiza su figura en la medida que logra abrir diálogo, abrir la mesa e invitar a otros a sentarse, a compartir y a construir. Y bueno, aquí como cierre, creo que algo que me quedé pensando, básicamente el brokering de confianza en la era de la insularidad que propone Edelman, como ya haciendo un pequeño recap de estos 4 puntos, la insularidad frena el progreso, nos hace más chiquitos, nos permite, no nos ayuda a innovar. Las empresas y las instituciones en general deben abordar la insularidad. El brokering de confianza es la estrategia que nos permite abrir conversación y diálogo, y los empleadores están muy bien posicionados para escalar este brokering. Y en ese sentido, algo que me quedé pensando para cerrar especialmente, y lo charlamos un poco con Mariana, con Hannah y con Grace cuando preparábamos la sesión, que tiene que ver con también el papel del liderazgo femenino a la hora de hablar de construcciones y de hablar de puentes.
tal vez estamos programadas tal vez para hacer esos puentes, esas personas que conectan, que son empáticas, y creemos que ahí el liderazgo femenino tiene un rol importante, y ojalá un pedacito de esto que trajimos hoy quede ahí en ustedes y las deje pensando cada una desde el lugar que ocupamos para ver cómo podemos ayudar a seguir construyendo este puente. Así que muchas gracias. Eso trajimos inicialmente para abrir la mesa, para generar este intercambio, y quedamos súper atentas a preguntas, comentarios, lo que quieran. Llegaste, Hanna. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bienvenidas todas. Súper interesante. La verdad es que este esfuerzo que durante 26 años ha hecho Edelman para entender cómo son las sociedades, cómo está el ánimo en los países donde tienen presencia, se vuelve un instrumento pues muy importante para el desarrollo de las actividades profesionales pues de muchas de las socias de este foro. No sé, me imagino que Graciela ya planteó el gusto que nos da tener este esfuerzo regional y que sea el primero de muchos otros. Graciela, muchas gracias por la organización también de este evento. Y bueno, pues yo creo que lo importante aquí es tener este intercambio de ideas, cómo lo vemos. La verdad es que del agravio, pues pasar ahora a esta insularidad no sorprende, pero sí preocupa. Y agradecer también el esfuerzo de Edelman por buscar siempre no solo darnos la radiografía, prever las consecuencias, sino siempre estar aportando ventanas de oportunidad y posibles caminos para encontrar las puertas a a mejorar este ánimo social. Entonces, no sé cómo prefieran, Mariana, Paola, Graciela. A mí me gusta siempre ir como juntando de 3 en 3 preguntas. Entonces, yo no domino mucho aquí el Teams, como se habrá notado, para el ingreso. Entonces, no sé si existe la manita y pues que vayan preguntando. Juntamos Igual, de 3 en 3 si están de acuerdo. Tenemos 3 preguntas en el Q&A. Si quieren, podemos A ver, se las si quieren leo. las leo. Sí. A ver, Perfecto. dice, es una pregunta de Mónica Caló y dice, un comentario: no resulta extraño la mentalidad insular en la TAM con sociedades que han optado por el populismo en lo político y la caída sostenida en la excelencia educativa en todos los niveles. Pues sí, a ver, yo creo que este tema de la caída, de la confianza y lo que nos lleva a la mentalidad insular tiene que ver pues con un montón de cosas. Tiene que ver con quizás eso que nos debemos en términos de excelencia educativa, pero tiene que ver también quizás con lo que estamos viendo, con lo que estamos leyendo. Hablábamos de este tema del echo chamber, de cómo nos estamos tratando de proteger también los seres humanos de aquello que se vuelve que nos genera tantas ansiedades, ¿no? Y yo creo que, y como lo decía en un principio, este proceso en donde nos retraemos y nos vamos a aquello que es lo menos difícil, lo que me parece más familiar, lo que me parece más natural, es una cosa muy humana, ¿no? Ante un momento de tanta incertidumbre se vuelve pues muy humano irte a aquello que es lo tuyo, pero eso, quedarnos ahí nos aleja otra vez del nosotros y nos lleva solamente a aquello que está tradicionalmente en mi espacio, ¿no? ¿Quieren que lea las otras dos? Y luego vamos con Magdalena, que levantó su manita amarilla. Me encantan las manitas amarillas. ¿Cuánto de la desinformación está ligada a sociedades marcadamente polarizadas políticamente? Pues es que un poco es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, la desinformación y los echo chambers te lleva a esta polarización, y la polarización pues te lleva a este proceso en donde tú solamente quieres quedarte en ese espacio de lo que coincide con tus creencias, ¿no? Entonces es bien peligroso. Es bien peligroso porque salirse del círculo requiere voluntad y que requiere un poco de esto que estamos hablando. ¿Cómo nos salimos de eso? ¿Cómo generamos estos espacios de vulnerabilidad y de compartir
Y por eso creo que ese cierre de Paola se vuelve bien pertinente, ¿no? Cómo todas nosotros nos volvemos como ese puente que puede sentar a los diferentes a construir. Nadie quiere cambiarlos ni convencerlos, pero cómo construimos hacia algo que sí tenemos en común, hacia algún reto que tenemos en común. Y leo la última y luego, a ver, pasamos a las preguntas. Vamos, Y Pau, sí. brinca tú también. En los niveles de optimismo se evalúa el nivel en función de la edad. No lo tenemos así partidito, pero podríamos pedirlo. Podríamos pedirlo Sí, si nos hacen ese cruce. no lo tenemos así aperturado, pero es interesante la pregunta, Moni, gracias. Lo voy a Sobre- consultar con el equipo que hace la investigación. Perdón, Ahora tenemos perdón, una pequeña acotación a eso. Me parece que es sumamente importante esa apertura, porque, por ejemplo, a ver, en la Argentina el 40% del electorado tiene menos de 40 años, creo que es el 50, no sé, alguna de las chicas que está acá, Lara o alguna puede confirmar esto, pero digamos, la población joven es extremadamente alta en función de otros grupos etarios. Entonces, con más razón, sería muy bueno conocer esta apertura, ¿no? lo buscamos. Ahora tenemos un agente de AI que es experto en el Trust Barometer y se lo podemos pedir muy rápidamente para que nos haga ese corte y se los compartimos con todo el gusto del mundo. Magdalena, tu manita está primero. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias, Hanna, por organizar esta plática tan interesantísima. Creo que este barómetro de confianza sí ayuda pues a tomar decisiones y sobre todo, bueno, que lleva 25 años. Qué visionario, desde luego, mi ex jefe, Richard Edelman, tan admirado por dar seguimiento a algo que cada vez cuenta más. Y bueno, gracias y felicidades. A mí me llamó mucho la atención el tema de cómo Japón tiene el mayor nivel de desconfianza y China el mayor nivel de confianza. Y me hizo pensar, pero a lo mejor es totalmente irrelevante y no está nada conectado, cómo México sale entre los países más felices, que no sabemos si es digamos, porque Japón es un país tan desarrollado que es como los europeos que salen en los países menos felices y más desconfiados, o sea, los países más desarrollados quizás son los menos confiados y los países menos desarrollados quizás por menor conocimiento o menos capacidad, pues están más confiados o no. En fin, si hay alguna correlación, digamos, en educación o algo. En fin, me llamó mucho la atención lo de Japón y China. Eso quería decir. Gracias otra vez. Gracias a ti, Magdalena. Sí, es rarísimo. Todos los años sale esa pregunta porque vemos Emiratos Árabes Unidos, China, súper confiados y tenemos a Francia, España, Alemania, Japón en niveles bajititos. Y yo creo que lo que nos sirve ver es dónde está cada uno, o sea, los grupos, para entender un poco también cómo la confianza se va moviendo en las sociedades y cómo las sociedades esperan algo distinto, ¿no? O sea, yo creo que Japón pues, es un país súper exigente consigo mismo. Son muy exigentes con sus instituciones. Confiar se vuelve más complicado, exiges más para confiar, pides más, ¿no? Y también pues hay que pensar un poco en la historia de China, ¿no? Si vas a China hoy, les parece que todo está increíble, porque tenemos que entender un poco de dónde venían, ¿no? Entonces, quizás tiene que ver un poco con la madurez y con la historia de las sociedades y dónde vamos colocando nuestra confianza como ciudadanos, como seres humanos, ¿no? Pero sí es un proceso, o sea, a mí esa lámina también me fascina y siempre me genera como mucho food for thought y decir, bueno, ¿cómo es que estamos nosotros colocando la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, en los medios?
Y pues sí, tiene mucho que ver con esto. Los brincos, además de año a año, también nos dicen un montón de cosas, ¿no? Pero sí, mucha capacidad de pensamiento nos da esto. Gracias, Bueno, luego Mariana. está por ahí Acá Elena. Tú, Hanna, si quieres ve. Venga, Elena. No, era para decir quién veía en la lista. Veo Vale. a Tú. Elena. Ay, gracias a las dos. Fascinante el estudio. Muchas gracias por compartirlo con nosotras y por armar esta reunión, ¿no? Entre los diferentes foros. Me parecen datos súper poderosos y además qué riqueza tenerlos a lo largo de tantos años. Yo en particular me sentí todo el tiempo como interpelada y afortunada porque, bueno, yo ahora me toca estar, ¿no?, del lado de las ONGs, porque dirijo un think tank, y por la oportunidad de que hace apenas unos días estuve en conversaciones también que me movieron mucho y que tienen que ver con lo mismo, nada más que están desde otra perspectiva y usando otro lenguaje, pero creo que es bien importante unir, ¿no?, estas piezas de rompecabezas porque podemos generar alianzas y trabajo conjunto. Yo estuve en una conversación sobre política exterior feminista con mucha preocupación sobre la desinformación, sobre la vulneración de la democracia, ¿no? Ahí la perspectiva es hacia la democracia, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Cómo la polarización nos separa, hay menos solidaridad social, menos... es que la confianza como va en los dos sentidos, ¿no? No confiamos en los demás y entonces tampoco ponemos lo que nos toca en el contrato social para construir sociedades pacíficas. Entonces, bueno, me encantó ver, ¿no?, entrar como a otra conversación y hacer este puente, porque estamos hablando de lo mismo finalmente. Y yo creo que vale mucho la pena unir fuerzas en diferentes foros, con diferentes personas, pero todos estamos hablando de lo mismo, preocupados por lo mismo. Entonces, bueno, eso se los quería compartir, ¿no? Y muchísimas gracias por esto. Ojalá que encontremos esos vínculos de cómo articular estos diferentes grupos y foros, porque estamos preocupadas por lo mismo. Gracias. Gracias. Elena. Mira, Mariana, Paola, acá tenemos dos preguntas de dos Silvias de Argentina, Silvia Fesquet y Silvia Torres Carbonell, que bueno, a ver, chicas, cuando ustedes puedan. Silvia. Estás en mute, Silvia Fesquet, estás muteada. Sí, perdón. Bueno, ahí está. súper interesante la presentación. Yo sigo, la verdad, el trabajo de Edelman y lo uso mucho. Yo soy periodista, así que lo uso mucho también en distintas oportunidades. No, me quedé pensando un poco con lo que planteaban de China, Japón. A ver, por un lado, me pregunto con qué libertad contestan las personas entrevistadas en China, ¿no? En una sociedad tan controlada y donde el Estado está tan omnipresente. Y eso mismo me hacía pensar, más allá de la sinceridad de las respuestas que puedan dar, que quizás en un Estado donde todo está tan controlado, tan pautado, tan dirigido, bueno, quizás sea más fácil pensar que la gente tiene esta sensación, digamos, como de satisfacción, porque no es mucha su capacidad, digamos, tampoco de elección, o sea, viene todo tan armado, tan paquete, bueno, o no te queda más remedio que pensar que ese papá Estado, digamos, está velando por tu protección. Pero me preguntaba un poco esto, ¿cómo hacen las encuestas en China, digamos? ¿Cómo logran que la gente se abra para responder este tipo de preguntas, además, ¿no? Muy interesante lo que pregunta Silvia. Son encuestas telefónicas, en todos lados se hacen telefónicas y por internet. Y la verdad es que es bien difícil entender cómo se hace el proceso de pensamiento que te lleva a una respuesta. Cuando yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿qué tanto confías en tu gobierno? Yo no sé si está pensando en el presidente, en el alcalde, en el diputado, ¿no? Entonces,
¿cómo entender cómo fue el proceso de pensamiento para la respuesta de un ciudadano? Es muy difícil y lo único a lo que nos podemos nosotros ceñir es a los datos y a las respuestas que tenemos y a cómo se van moviendo en el tiempo. Pero tienes toda la razón. ¿Qué tanto podemos creer que eso es lo que sienten o es lo que dicen por sentirse que es más seguro? Pues no lo sabemos, pero pues eso también empieza a ser cierto en un montón de otras sociedades más cercanas, ¿no? Sí, seguro. Qué Tristemente. horror, Sí, tristemente, sí, 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 sí. sí. Gracias. Tenía- Bueno, Silvia Torres, Carbonell, tu Hola, pregunta. ¿Cómo hola, estás? ¿cómo están? Un gusto, felicitaciones, muchas gracias, muy interesante. Yo entré un minuto tarde y no sé si definieron la palabra confianza, porque eso es clave. Yo recuerdo, traje una vez a un profesor del MIT y me dio una definición impecable y hay todo un estudio y unas teorías de las culturas y de cómo las sociedades menos desarrolladas al revés, tienen un menor grado los espacios de confianza son menores, confías solo en los. En cambio, las sociedades orientales, por eso me sorprende terriblemente lo de Japón, está estudiado que es al revés, que porque tienen como lo que se llama las tradiciones milenarias, generan más confianza. No sé, era una pregunta, ¿cómo la definen? Y la segunda pregunta, que ya la había hecho antes y yo después lo puse, es respecto al segmento etario. Yo que trabajo mucho con todo lo que es jóvenes, emprendedores, innovadores, no solo en Argentina, en la TAM y ahora también en parte en Estados Unidos, yo veo exactamente lo contrario, el proceso de colaboración, de asociatividad, del trabajo conjunto, es lo más natural y normal, y es lo que no, menos en esos ámbitos, ¿no? Entonces, por eso preguntaba lo de edad, y también si tienen algún segmentado por actividades, porque no es lo mismo una persona que tiene una formación profesional y que está a lo mejor, no sé, pregunto eso, ¿no? O sea, los números me parece interesante, pero me impactaron, no están tan con lo que uno, por lo menos en mi caso, ¿no? Mi realidad. Y lo mismo que dijo Silvia Fequet, comparto. En una sociedad en que está todo tan estructurado, controlado y vigilado, y bueno, es muy fácil que todos digan, sí, confío, no sé. Perdón que les nada, son comentarios, pero muy interesantes porque nos da lugar a mucha reflexión. Bueno, no describimos la palabra confianza. En Edelman entendemos la confianza como qué tanto una institución responde a como tú esperas que responda, qué tanto van a comportarse como tú estás esperando, ¿no? Y con respecto al tema de las edades, sí se tiene todos esos datos, lo que estamos presentando son las generalidades y podemos hacer esos cruces, ¿no? Para el tema de las actividades, no tenemos per se la actividad, pero sí lo tenemos por segmentos de ingresos y por educación. Entonces, hay muchos de estos datos que si nos interesara podemos ir y pedir que nos hagan estos cruces, pero sí existe. Y sí, coincido en que de pronto hay muchos resultados que nos hacen pensar muchísimo y nos hacen cuestionarnos lo que pensamos que es lo obvio, ¿no? Pero bueno, esa es la belleza también de este estudio. Gracias. Hanna, ¿quieres que cerremos? Veo que hay Graciela, otra mano, ¿tenemos Vero, más? A ver, no sé si es Vero, hay otra mano aquí que a mí me Sí, aparece con número soy 3. yo, sí. Vero Verónica Ortiz, sí. Vero Ortiz. Ah, Ajá. hola, Vero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Hanna y Mariana, por organizar esto. Felicidades por esta nueva edición del proyecto. Y no, yo nada más, porque justo con la intervención de Elena y desde que presentaron me llamó la atención el nivel de desconfianza hacia la desinformación del extranjero
en temas sobre todo de países, era Colombia, Brasil y México, y que Mariana incluso hizo el comentario de que esto, bueno, ¿no? Hay que leerlo sobre todo por la polarización electoral y política. Y si piensas en que estamos atravesando o por atravesar procesos electorales, ¿no? Venimos de la primera vuelta de la elección en Colombia, en Brasil va a haber, en México estamos, ¿no? Con estas incluso amenazas de anular elecciones por intervención, ¿no? de extranjera o desinformación o lo que sea que se catalogue, me parece que nos pinta un panorama, ¿no? Muy sensible sobre la polarización que estamos viviendo y cómo casi le estaríamos dando la razón a quienes dicen que hay una influencia negativa que puede incluso alterar los resultados electorales. Entonces, sí, o sea, hablando de Food for Thought, híjole, se me hace súper reveladora ¿no? esa gráfica en particular, ¿no? Todo el estudio, pero sí me llamó la atención ese dato en particular que comentó Mariana. De acuerdísimo, Vero. Y pues nos genera más escozor en México, pero supongo que a los colombianos con las declaraciones de ayer de Petro también, Claro. y así, y la verdad es que si te lo pones a ver, pues de pronto tampoco es tan, o sea, es muy natural que salgan esos miedos, ¿no? Porque donde sea que estemos parados en el espectro político, sí vemos, pues de pronto, mucha participación, quizás más en redes y en toda la parte informativa, y que genera mucho miedo de qué es lo que estamos leyendo. Entonces, esa quizás, y estoy de acuerdo contigo que valdría la pena quizás que la estudiáramos un poco más a fondo, Sí. pero sí. Sí, muy revelador. Gracias. Yeah. Creo que solo estabas ya más? tú, Paola. Creo que solo Paola, porque no sé si Silvia Carbonell fue que ya preguntó. Quedó la manita. Sí, y se ya quedó la preguntó. manita. Ceci de la Macorra. Ah, Sí, y sí, sí, Ceci de la preguntó. Macorra. Hay un ¿Alguna par de otra preguntas en el pregunta? Q&A. Hay un par de preguntas en el Q&A si quieren leerlas. Sí. A ver, que vaya Ceci y vemos. Hola, no, muchas gracias. La verdad que qué buen estudio y lo hemos seguido durante muchos años y veo la evolución del estudio tristemente pues en un deterioro social y en un deterioro de la confianza más que fortalecimiento de la confianza, que es muy triste, y el rol de las redes sociales, y ahora pues lo de AI. Y les quería preguntar justo eso, ¿qué están viendo con respecto a lo que se viene con el tema de AI? Porque me preocupa que estamos llegando a un punto pues muy, o sea, de mucha preocupación. El tema que decías, Mariana, de los miedos, etcétera, pues son miedos que está teniendo ahora la sociedad en todos los rubros sociales, ¿no? O sea, y en todas las edades, en todos los demográficos. Entonces, ¿qué arroja el estudio en base a eso? Y muchas gracias de nuevo por tomarse el tiempo de presentarnos esto y muy lindo verlas a todas. Muchas gracias. Gracias, Ceci. A ver, este año no le entramos tan a fondo al tema de AI. Hay por ahí 2 láminas con algunos datos. Va creciendo el miedo alrededor de la posibilidad de perder tu trabajo frente a la inteligencia artificial. Ese es el más grande. Pero hace 2 años el Trust Barometer estuvo prácticamente todo enfocado alrededor de AI, cuando empezó todo el boom de hablar más de AI. Entonces, con todo gusto se los compartimos también. Está ahí mismo en donde les pusimos en el depositorio edelman.lat, y ahí viene mucho más como despedazadita toda justamente las impresiones que hay alrededor del tema de AI y los miedos que hay y dónde estamos confiando y dónde no. Y viene analizado alrededor, por ejemplo, de la inteligencia artificial en términos de energía, de salud, de
medio ambiente. Vienen bien desmenuzado y está interesante. Quizás ya se nos quedó un poco viejo porque es de hace 2 años y pues en 2 años en términos de inteligencia artificial ya es un mundo, pero puede ser interesante y con todo gusto se los compartimos, Ceci, porque sí está mucho más a fondo en ese estudio. Este año básicamente fue nada más para explicar las ansiedades que hay en este contexto geopolítico que estamos pasando. Y hay un complemento de lo que decía Mariana en relación a tu pregunta, el mecanismo de los creadores o los influencers como principales constructores de confianza, sí es correcto que generan insularidad. Y de hecho hay audiencias que dicen que de pronto confiarían o elegirían un producto que inicialmente ellos no elegirían si un creador de su confianza lo recomienda. Entonces sí vemos a este grupo como un grupo clave de impacto para la marca o de activismo en temas de posicionamiento masivo de temas o de productos y sí contribuye a esta fragmentación. Y ya nada más para dejarles como la semillita del próximo, vamos a presentar bueno, ya se presentaron los números globales del Trust Barometer para temas de salud y la influencia de los creadores de contenido en ese ámbito es brutal. Entonces, nada más ahí para que lo tengamos presente. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Creo, Hanna, si quieres hacer algún comentario, o vamos cerrando. Me parece que han quedado muchísimos disparadores interesantes para seguir reflexionando. Gracias, Mariana, gracias, Paola, por todos, digamos, la participación, la presentación, etcétera. Creo que, a ver, en el medio de no sé, un mundo tan convulsionado como vivimos, con tanta activismo hostil, que marca muchísimo digamos, el ambiente político, social, tener por lo menos ciertos instrumentos variantes como para poder influir y empezar a trabajar desde el diálogo y desde la conexión y el acercamiento, especialmente nosotras como mujeres líderes, es muy importante. Así que gracias de nuevo y gracias, Hanna, por tu participación, sin duda. Y a todas las esperamos en el próximo y muchas gracias. Pues sumarme a los agradecimientos a nuestras socias ponentes. Además, qué orgullo tener socias en nuestros países con estas posiciones, estas responsabilidades y esta claridad además para compartirnos su trabajo. Y yo me llevo dentro de toda esta información que puede resultar tan agobiante, la tarea que nos dejan. Creo que ahí es donde está la buena noticia y llevarnos ese compromiso o hacer ese compromiso con esa responsabilidad que tenemos como mujeres con impacto en nuestros propios círculos y comunidades y por supuesto pues que sea, como lo decía hace rato, el primero de muchos otros encuentros como el que tuvimos hoy. Muchas gracias a todas. Buenos días y a ustedes buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Felicidades.